primero estuvo mi papá con cáncer. Ujú. Después muere mi papá y le da cáncer a mi mamá, literalmente como a los 6 meses, ¿no? Y luego vives el cáncer de uno de tus hermanos Sí. que también fallece. No, chingues, esta es una mentada de madre. La pasaste sosteniendo a tu mamá, a tu Así es, papá, a tu cargando. hermano, cargando a todo el mundo. Que qué difícil sostenerme a mí misma, porque a mí nadie me está observando evidentemente. Ujú. Y decir, se está victimizando ella cuando la enferma era su mamá o su papá. Donde tienes que dejar a un lado tu dolor para cuidar a personas que te necesitan. Pero quieres ver a una persona que amas consumirse. Mentadas de vida nace de esas experiencias que la vida nos lanza sin previo aviso. Momentos que incomodan, confrontan y duelen tanto que parece que la vida nos mentó la madre. Bienvenidos a este podcast de conversaciones que nos invitan a escuchar, reflexionar y compartir. Un espacio para ponerle palabras a lo que vivimos, donde nuestras historias importan y merecen ser escuchadas. Esto es Mentadas de Vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentadas de Vida. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar los comentarios aquí abajo. Y bueno, también no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y el día de hoy nos acompaña Gaby. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ay, feliz. Gracias por invitarme. Qué bueno, me da mucho gusto. La verdad es que me emociona mucho tenerte aquí porque he estado buscando este tipo de historias en donde no es algo que te suceda a ti como tal en primera persona, pero sí es algo que sucede en tu entorno y que causa mucho conflicto. Hoy vamos a hablar de cómo suceden eventos en los que tú tienes que hacerte responsable, en donde tienes que hacerte cargo, en donde tienes que dejar a un lado tu dolor para cuidar a personas que te necesitan y cómo eso está invisibilizado y cómo eso afecta en la vida. Entonces, pues bienvenida y ahora sí, platícanos un poquito cómo es que empiezas a vivir estas experiencias en donde tienes que hacerte responsable, cuidar de otras personas. Bueno, te tengo que decir que nunca he platicado de esto así como públicamente o abiertamente. Sí, cuando creo necesario, pues compartir algo, pues trato de compartirlo, pero así de que lo haya abierto, nunca lo he hecho. Pero creo que es importante cuando lo platicamos, creo que es algo que sí debemos de abrir la conversación. Y bueno, yo te platico que mi primera experiencia, yo he tenido experiencias en mi familia con la enfermedad del cáncer, ¿no? Uh-huh. Todo empezó con mi papá, que él enferma de cáncer, él ya falleció hace 12 años, pero ya cuando yo tenía 32 años es cuando él le detectan cáncer. Y bueno, esa es mi primera experiencia, ¿no? Con él fue como todo un proceso de asimilar. Es que tenemos que platicar desde que lo asimilas. Claro, claro. Y también quiero platicarlo, por ejemplo, mira, les quiero poner en contexto. O sea, primero estuvo mi papá con cáncer. Uh-huh. Después muere mi papá y le da cáncer a mi mamá, literalmente como a los 6 meses, ¿no? Le detectan cáncer de mama a mi mamá. Que ahí es donde yo te dije, cuando me dijiste, se llama mentadas, ¿no? De vida y de madre, porque son mentadas de madre. Me sucedió justo, por eso conecté con esto, porque justo cuando mi papá muere, que a mi mamá la llevo con el doctor y apenas estaban revisándola. Ahorita les voy a platicar todo, pero bueno, les quiero poner en contexto por qué estoy aquí. Eh, Cuando mi mamá sale de que se va, la mandan a vestir, porque la llevé con mi ginecóloga rápido, porque yo pensé que estaba en su mente. Yo dije, Uh-huh. se mimetizó. Claro. Mi papá duró 10 años enfermo de cáncer. Y ahorita voy a platicar de mi mamá, que era la cuidadora principal, y nosotros como hijos, qué rol jugamos satelitalmente hablando, porque no es lo mismo. Y después, total que llevo a mi mamá a mi doctora para que la recibiera rápido, porque estaba muy nerviosa, le dije, mamá, no pasa nada, no es nada, pero dije, bueno, la voy a llevar para que esté tranquila. Cuando la revisan y entra al baño, me dice mi doctora, Gaby, tienes que llevarla a hacer una mamografía porque tu mamá tiene cáncer. Y ahí justo dije, no, chingues, esta es una mentada de madre. O sea, porque yo todavía no le había llorado a mi papá. Uh-huh. O sea, porque estaba mi mamá. O sea, yo soy, en mi casa somos 5, no en mi familia, bueno, éramos, pero somos 5, entonces pues papá, mamá, mi hermano mayor
mi hermano del en medio y yo era la más chica, Ujú. mujer, la única mujer. Entonces, para mi mamá, pues su compañera, ¿no? Claro. Entonces, su soporte, ¿no? Evidentemente, todos mis hermanos siempre la soportaron, pero yo como mujer, pues bueno, un poco más el soporte de ella. Entonces, pues literal, sí dije, ¿cómo? Esto es una menta de madre, o sea, ¿cómo? Sí. ¿Es en serio? Le dije, Maribel, ¿es en serio? Me dice, Gaby, ¿qué quieres que te diga? Porque ella sabía que todavía estaba en el duelo de mi papá. Ujú. Entonces, pues bueno, ahí ahorita voy a platicar qué pasa con mi mamá, o sea, con mi rol de hija, con mi mamá cuando mi mamá ya es viuda, es Ujú. decir, que ya pasa al cuidado de los hijos. Ujú. O sea, mi mamá primero cuidó a mi papá, pero estaba toda la familia conformada, como quien Ujú. dice. Uno, yo me puse en posición de hija y a mi mamá, pues le tocaba cuidar a mi papá y nosotros íbamos y veníamos porque tenemos nuestras vidas, nuestros Claro. hijos, nuestros trabajos. Entonces llegas de visita. Entonces, ese es un rol que juegas cuando acompañas a alguien con una enfermedad, pero la que llevó todo el peso Fue tu fue mi mamá. mamá. Ujú. Entonces, mi mamá, pues ahí ese es un rol. Después, en la segunda enfermedad de mi mamá, yo asumo más el papel porque ya no estaba, o sea, mi papá ya no, ella era viuda, y entonces los hijos tienen que asumir más, pero yo más por ser mujer, Ujú. ¿no? Entonces, ahí me topo con otro tipo de acompañamiento en el cáncer, que también tuve muchísimas lecciones que quiero platicarles, porque como el de mi mamá era de mama, pues uno dice cada tontería o estupidez, porque yo le decía, mamá, ¿qué importa? Es un seno, mientras no pierdas la vida, pero yo porque venía, sabes, de una etapa de duelo y de haber vivido una enfermedad muy larga con mi papá, entonces pues tú dices, no, bueno, esto ya no es nada de lo que vivimos, a esto, pues bueno, ya que te quiten. Y recuerdo muy bien, que cuando llega mi mamá, me la llevé a mi casa, después de hacerle para empezar, pues ya actué muy rápido. Mi mamá el martes me dijeron, para que me entiendas, que mi mamá la llevara a hacer una mamografía o sea, yo ya el sábado ya tenía el doctor todos los estudios y el lunes la estaban operando. O sea, que eso también hay que decirlo. El tiempo es fundamental, Ujú. Para detectar. para detectar, el no escuchar a medio mundo. Yo siempre les doy esto. O sea, o sea, para empezar, no puedes dar consejos en estos temas, nada. O sea, nada más tienes que escuchar, porque es un tema muy de familia, Ujú. muy de decisiones personales. Del enfermo, o sea, a veces yo también aprendí que es desesperante. Por eso es tan feo estas enfermedades terminales, porque al final, eh, pues la vida que está en juego es la de la persona. Ujú. Y uno trata de incidir, pero en realidad quien está y el que debe de asumir también la responsabilidad del que decide es el enfermo. Claro, y aparte cada caso es único, ¿no? O sea, no puedes a lo mejor tomar en cuenta todo lo que otra persona hizo, porque su caso es distinto, porque la edad es distinta, porque el momento en la detección es distinta, y es bien difícil, y luego a lo mejor no sé si te pasó, luego la gente es como, es que ¿por qué no haces esto? ¿No? Pues es que no es lo que ahorita a lo mejor procede, y además, como dices, luego tomamos decisiones nosotros, como por ejemplo ahorita lo que decías, no, mamá, ya quítate el seno, ¿no? Ujú. Pero qué tal que tu mamá en ese momento a lo mejor no estaba lista, no estaba preparada, no quería, etcétera, pero uno con el deseo de que esté mejor, de que De que no, viva. de que viva, pues Ujú. es como quítalo, ¿no? Y decías, es una tontería a veces lo que decimos, pero esas tonterías vienen desde nuestros deseos de que no queremos perder a la persona, ¿no? Así es. No son a lo mejor con mala intención, pero a veces no somos cuidadosos en el impacto que pudiese tener en la otra Sí, persona. sí, la verdad es que yo también he aprendido con los duelos que pues no es que nadie esté mal, o sea, simplemente a veces reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? Y Ujú. a veces en ese momento cuando le dije a mi mamá lo de ella, también me dijo, a mí quítenme los dos, ella pues más miedosa, ella sí quería. Le dije, no, tampoco se trata que dos, pero a lo que voy es que cuando me acuerdo perfecto esa escena que cuando te digo, cuando me la llevé a mi casa, que estábamos en el baño y que le iba a hacer el cambio de vendaje. Híjole, o sea, ahí dije, o sea, ¿cómo pude haberle dicho eso? Es una mutilación. O Ujú. sea, cuando le quité la venda y le vi su pecho y dije, ¿en qué estaba pensando? O sea, a mí se me salían las lágrimas, o sea, ella, yo atrás de ella, yo Ujú. desvendándola, y ella sí, súper fuerte, una mujer súper fuerte y resiliente, que mis respetos, mi heroína. Pero yo decía, en lo que le quitaba la venda, decía, qué estupideces dije. ¿Sabes? O sea, porque no importa, puede ser un dedo, una uña, lo que sea, es tu cuerpo Claro. y es una mutilación. Y entonces yo, si siempre, como siempre soy muy, muy ejecutora,
siempre ando buscando tomar acción y que somos buenas en la vida, pero a veces nos excedemos porque no nos detenemos a empatizar lo Ujú. suficiente o a ser lo suficientemente sensibles con los que están viviendo. Pero bueno, de eso vengo a hablar hoy, que también yo he sido muy dura, pero también quién me está viendo a mí. Claro. O sea, que ese es el tema de hoy, que ahorita los estoy poniendo en contexto, pero creo que lo que hoy queremos platicar y que lo platicamos tú y yo, Ujú. es que también todos volcan en los enfermos, evidentemente, y de verdad quiero que esto no se escuche mal. O sea, porque es que por eso no lo hablamos, porque se escucha pésimo. Decir, ay, ¿cómo? ¿Quieres que se pongan a pensar en ti si quien lo está viviendo es el otro? Claro que no, pero hay otras redes de apoyo o uno debe de buscar otras redes de apoyo que no sean las primarias, o sea, las Ujú. primarias para el enfermo, porque tú tienes que buscar ayuda también. Es que, a ver, El que hay está mucha culpa, acompañando, ¿no? pero no lo dices. Ahorita estoy viendo cómo lo digo para que no se escuche y decir, Sí. ¿cómo se está Sí, hay que victimizando ella? maquillarlo, hay que No, o maquillarlo. sea, decir, ¿se está victimizando ella cuando la enferma era su mamá o su Ujú. papá? No, claro que no. Pero yo sí he visto, y yo lo he vivido, pues vengo a hablar de lo que yo viví. O sea, no, o sea, habemos muchísimas personas, pero yo, que soy muy ejecutora, muy todo, pues después volteas y dices, híjola, que qué difícil sostenerme a mí misma, porque a mí nadie me está observando, evidentemente, y Ujú. está bien. Pero entonces, a todas esas personas que acompañan y tal, pues más bien yo vengo a decirles, te toca a ti buscar ayuda Ujú. y no hacerte tan fuerte porque la vida cobra facturas. Es lo que yo te decía, ¿no? De quién cuida al cuidador, ¿no? Porque al final del día, cuando nos toca asumir ese rol de cuidar de una persona y es algo tan fuerte como una enfermedad terminal o cáncer, la realidad es que nos podemos olvidar de nosotros mismos y nos olvidamos en todos los aspectos, tanto física como emocionalmente. Dejamos de comer, dejamos de tomar agua, dejamos de movernos, dejamos de hacer muchísimas cosas. Estamos en modo supervivencia, nuestras emociones están relegadas porque justo hay culpa de por qué me tengo que yo sentir mal y por qué tengo que yo expresar esto que estoy sintiendo. O porque la otra persona es la que está realmente Ujú, mal, ¿no? La otra persona es la que lo está viviendo, o sea, ujú. es la protagonista de nuestra Así historia. es, Pero yo siempre les digo, sí, pero la protagonista de tu historia eres tú, ¿no? Y así esa es es, la persona a la que tienes que cuidar, porque al final luego cómo vas a cuidar a otras personas si tú ni siquiera estás bien, ¿no? así es. Y en el contexto tuyo, la verdad es que viéndolo desde fuera y ya después de que hayan pasado todos estos eventos tan desgarradores que viviste, vives la muerte de tu papá, vives el cáncer de tu mamá, que afortunadamente no fue trágico, Sobrevivió, sobrevivió, y luego vives el cáncer de uno de tus hermanos así es, que también fallece. sí. Entonces fueron tres eventos de la misma enfermedad, en donde de alguna u otra manera, en roles distintos, tú los vives y los vives a lo mejor no pegaditititos, pero los vives como en un corto tiempo muy drásticamente. Entonces, vamos a hablar del primer evento, que fue el evento de tu papá, porque decías, ahí mi mamá era la cuidadora principal. A mí Así es. me resonó algo muchísimo que dijiste cuando Ujú. hablamos la primera vez, que fue, es que nosotros llegábamos, y hola papá, papá, ¿cómo estás? Papi chulo, no, 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 no. Mamá, ahí nos vemos, ¿no? Cuando tu mamá también necesitaba ser vista, cuando tu Así mamá es, también necesitaba atención, cuando tu mamá también la estaba pasando mal. así es. ¿Cómo fue esa dinámica en casa? Y por eso es bien importante esto, porque justo eso, o sea, de eso se trata de compartir estas experiencias, porque ahorita hay muchísima gente que lo está viviendo. Claro, Y entonces uno en el día a día, primero creo que te viene como que no quieres estar mucho ahí porque no soportas el dolor. Entonces depende cada persona cómo lo vive y su personalidad, ¿no? También depende mucho. Hay gente que nació cuidadora. O sea, yo de verdad tengo, ¿no? Mi cuñada es cuidadora, literal se le da, hasta te da un masajito en los pies, o sea, es como cuidadora, te pone la almohada donde debe de ir, o sea, ¿no? Y yo no tengo ese perfil, yo tengo un perfil muy ejecutor, tengo un hermano que también es como muy cariñosito y que lleva el detallito y yo soy que se necesita, qué doctor, de qué investigo, o sea, ¿sabes? O sea, cada personalidad es diferente, pero ahorita en el tiempo lo que dices me duele. Pero pues te digo que me duele, pero a la vez digo, pues hice lo que pude en el claro. contexto en el que estaba. Porque ahorita en la distancia, ahorita que me lo estás diciendo, pues siento una culpa enorme con mi mamá, porque mi mamá se abandonó por completo y ahorita todos sus temas de salud es porque duró 10 años sin voltearse a ver ella misma,
sin ir al dentista, sin ir, y cuando, ¿no? O sea, pues todos sus temas de articulaciones, te necesitaba una prótesis de cadera, o sea, todo, haz de cuenta que no existía. Entonces, pues es bien, o sea, ahorita yo lo vi y digo, ¿por qué no volteé a ver a mi mamá? O sea, ¿por qué no le dije, mamá, vámonos tú y yo? De repente, pues obvio, pues te estoy hablando, no sé, de que vámonos tú y yo a comer algo, pero así, una en, ¿sabes? O sea, como que nos falta en ese momento. Por eso es importantísimo esto, porque sí hay que voltear a ver a la persona que está cuidando. O sea, hay que voltearla a ver, o sea, no hay que invisibilizarla. Yo Ujú. siempre estoy peleando contra todo en todo lo que hago, en que no invisibilicemos los temas, ¿no? Y ella, la verdad, es que la que vive con la persona enferma es la que se lleva todo el paquete, hombre. Por más que uno diga, no, me la pasé ahí toda la tarde como hijo. Y vi Claro. películas, pero tú sabes, es como con los niños, como con los hijos. Ya se van y en la noche pasa todo. ¿A poco no le hablas a los? No, Sí. no, lo veo perfecto. No, hombre, yo lo veo perfecto. Te lo llevas y en la noche vomitando, calentura de 40. O sea, dices, bueno, ¿a qué hora, no? O sea, todo sucede en la noche. Todas las cosas suceden ya cuando estás en la habitación. O sea, entonces mi mamá pues se llevó muchísimo del peso, muchísimo, y aun cuando teníamos, que éramos familias presentes, pero siento que mucho es porque no buscamos esta ayuda, o Ujú. sea, en el proceso, Ujú. porque no, a mí, la verdad, es que me daba, no iba tanto porque no estaba lista para enfrentar que mi papá estuviera en una situación así, porque aparte era súper deportista, salía de las quimios y se iba a jugar tenis, era una locura mi papá. O sea, por eso soy así yo, obvio. No, o Oye, sea, pero a como ver, que mi papá no se decías, tiraba al piso nunca, nunca, no era cero víctima, cero, ¿no? Pero evidente hacia nosotros, ¿sabes? O sea, pero luego con mi mamá, pues evidentemente salían todos sus miedos, su claro. genio, su mal humor. O sea, mi mamá nunca hacía nada correcto. Que si le daba lo de la víbora que le dijo no sé quién y que el veneno de no sé qué y que se tome, porque te dan 300,000 remedios y que no coma carne. Y mi mamá haciéndole todo especial y mi papá se iba a las gorditas y se echaba un chicharrón y los iba al menudo. Pero mi mamá con la dieta especial porque le habían dicho que eso era importante para que las células no se multiplicaran. ¿Te imaginas 10 años así? Y todo el mundo diciéndole, güerita, dile al Chess, güerita, ¿no? Porque pues como diciendo, no lo estás, ¿cómo tú no le dices? ¿Cómo Ujú. no? Sí, Y, cuando acá la persona es la que estaba más renuente y claro, que finalmente cómo lo obligas a hacer cosas que a lo mejor no si quiere. no Pero quiere a lo va ver, a hacer. fíjate, hablas de algo bien importante. Una cosa es cuidar a una persona que está enferma y otra cosa, o otra variable que agrava la situación es cuidar a una persona que está enferma y que aparte no coopera del todo, ¿no? Dificilísimo. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa que también comentaste era, ella se olvida, ¿no? Y es entre que yo me olvido de mí misma porque tengo que asumir y estoy en modo supervivencia y ahorita quien importa es mi esposo que está Ujú. enfermo, pero también lo que decíamos al inicio, ustedes o la familia como tal que también invisibiliza eso. Entonces es como una doble partida. Ni yo digo nada, ni la gente me dice nada y entonces se queda en el baúl guardado y luego cobra factura. Porque al Total, final del día se ha demostrado que la gente que está en periodos de estrés prolongado durante mucho tiempo termina enfermándose. total, ¿De qué? De N cantidad de cosas y dependiendo de la predisposición de lo que sea, ¿no? Pero es una realidad que total. cuando estamos tan contenidos y en modo supervivencia, nos vamos a terminar enfermando. Y luego eso no lo vemos hasta ya que pasó todo, ya cuando empieza la calma y entonces empiezan a salir estas Así es. cosas. Pero qué difícil es una, ver a tu papá enfermo y la otra, ver a tu mamá en las condiciones después de. Y luego mencionas algo que también se me hace súper importante, que es no todas las personas, y de hecho es un tema que ya he platicado aquí en el podcast, no todas las personas tienen esta capacidad de cuidar como nosotros quisiéramos o como entre comillas debería de cuidar la persona, Así es. ¿no? Entre que porque no es que a lo mejor que solamente no quiera verte mal, sino que yo no tengo la capacidad para afrontar esto que me genera tu enfermedad, esto que me genera tu dolor, esto que me genera la posibilidad de que te puedes morir. Y al no poder asumirlo, entonces es, pues mejor me protejo y me aíslo y no voy y entonces hago lo que sé, ejecuto, resuelvo problemas, pero no Lo conecto más porque pragmático. no Así sé es. cómo manejar esto que estoy Y sintiendo. sabes que es que ay, no es que es un tema como para horas porque también te espejeas. O sea, ahí te proyectas
en cada ida, en cada ver, en cada que te dicen, disfruta la vida, vive el momento, la vida se te puede ir. Y entonces tú estás en una etapa, pues, con hijos chiquitos, o sea, porque pues la vida sigue. Claro. Tu trabajo, tú esto, ¿qué vas a hacer? Entonces, como que yo siempre que hablo del tablero de la vida, se te mueven todas las piezas del tablero, pero aparte tú misma de manera personal te empiezas a espejear con temas que te hacen mucho ruido, men, pues, ¿sabes? O sea, que dices, ¿qué es la vida? O sea, te empiezas a cuestionar muchas cosas, pues, importantes de sentido de la vida, pero a la vez no estás como preparada, pero a la vez tu mismo día a día, o sea, ir el niño al colegio, el esto, Sí, o sea, porque la vida sigue, la ¿no? vida sigue. Entonces no te puedes detener a filosofar y decir, no aprendemos en cabeza ajena. Mira, mi papá está comiéndose la vida y yo que la tengo. Todavía me enojé con mi hijo por esto. Entonces es como un choque de tantas, es como, por eso a veces creo que eres evitativo porque es un espejearte constantemente de literalmente a qué venimos a la vida. Ujú, Entonces, hasta por ese lado es fuerte. ujú. Entonces, Es muy es confrontativo. muy confrontativo. O sea, no nada más es el hecho que estás perdiendo una persona, sino que a tú misma te espejeas y te empiezas a poner en una posición de decir, y yo no estoy valorando la vida, y yo no esto, y yo. Entonces, es una exigencia como constante y creo que a veces debemos de fluir porque es imposible. O sea, yo traté de ser lo mejor que posible y lo veo a mi hermano. O sea, cada quien ve su vida diferente, tenemos diferentes lentes, ¿no? Y Claro. luego llegan momentos rudos que dices, empiezas, ¿no? ¿Y por qué mi hermano no reaccionó así? ¿Y por qué mi hermana fue así? ¿Y por qué? ¿No? Y entonces, con el tiempo, ya digo, es que somos seres humanos diferentes. Ujú. Traemos historias diferentes, tenemos contextos diferentes, estamos preparados diferentes. Entonces, pues ya ahora ya, pues obviamente a la distancia lo veo, pero cuando estás dentro es una bola de nieve tremenda y yo creo que lo único que les quiero dejar de mensaje, por ejemplo, cuando es su mamá la que está cuidando, sí dense el tiempo de voltear a ver a su mamá, véanla. Lo que ellas quieren, yo a veces pienso, porque leíamos un libro, mi mamá un día, fíjate cómo es la vida, le di un libro de los tantos que le daba, ¿no? Esos, y en uno hablaba, ¿cuál es? Ya ni me acuerdo, luego tengo tantos libros, donde habla eso de que te mimetizas, de una amiga que cuidó a una amiga con cáncer y que acabó enfermándose. Ujú. Y te habla de este tema, ¿no? De que mi mamá no. O sea, leyó el libro y dice, no, no, es que a mí sí me pasa lo de tu papá. A ver, Gaby, yo me muero. Yo no soy tu papá. Yo no soy tan fuerte, yo no soy tan resiliente. O sea, yo no voy a poder, ¿eh? Yo una vez te digo, si a mí me llegara a pasar, yo no sé qué haces. Ojalá existiera la eutanasia. Bueno, hablamos de cada tontería. No, porque yo, Gaby, yo me... Entonces yo decía, ¿cómo es posible? O sea, cuando le dicen a mi mamá, yo me quedé con ese episodio del libro Ujú. y dije, ¿cómo es posible? O sea, mi mamá lo acabó decretando. O sea, ¿qué tenemos que aprender? Luego te viene o sea, Dios, o sea, qué mente de madre, o sea, ya volteé para otro lado, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tengo que aprender? O sea, ya, ¿no? O qué nos estás, ¿por qué nos están pasando estos eventos? Pero eso a veces lo dices, pero esto es romantizar porque el dolor está ahí, por más Claro. que digas, ay, Dios, gracias, por más Ujú. que tengas fe o pues llega un momento que dices, no chingues, o sea, ya, ¿no? Ya suéltanos tantito, ¿no? En el sentido de decir, puta, bueno, sí, ya aprendí, pero no me andes aventando tantas bolas, ¿no? Entonces, Claro. eh, cuando viene lo de mi hermano, o sea, porque pues tú dices, sí pasaron mucho tiempo, pero ni tanto porque mi mamá, o sea, sí, pues bueno, pues que te puedo decir que en 10 años se Ujú. fueron 3 personas, Sí. ¿no? De 5, pues 3 se enfermaron de cáncer en mi casa, ¿no? Nada más quedamos 2. Espero que ya. Oye, pero mira, ahorita vamos a platicar de eso, pero ahorita decías, yo sí creo que las personas hacemos lo mejor que podemos Sí, con el nivel de conciencia que tenemos en el así es. momento, con las herramientas que tenemos en ese instante, con la situación que estamos viviendo. Y a veces, obviamente, ya si lo ves a toro pasado, ¿no? Claro que la hemos regado 1000 veces y en N cantidad de situaciones y lo pudimos haber hecho mucho mejor, pero en ese momento era lo mejor que podíamos Así haber hecho. es. Y a veces hay que ser muy compasivos con eso, porque fueron las decisiones que para eso nos daba la vida. Y
no se vale o no está padre que cuando ya pase, ya tengo más información y ya tengo más conciencia, ya reflexiono, ya tengo tiempo de retrospectiva, entonces me cuestiono y me culpo y me reprocho todo lo mal que No, hice, ¿no? O sea, al final me parece que hay que también ser conscientes de que no se vale ser tan duros. duros con nosotros mismos, No, no sí. sé. Nadie yo creo que reacciona de una manera impecable. Claro. O sea, no creo que exista, ¿no? Porque es un cúmulo de emociones, de pensamientos, o sea, todo se mueve, todo, se te mueve el piso, todo. Entonces, yo lo único que sí te puedo decir es que como yo enfrenté la muerte de mi papá a como enfrenté la de mi hermano hace 2 años, sí son dos temas A ver, diferentes. platícanos cómo fue la muerte de tu papá, porque veníamos de una enfermedad de mucho Ujú, tiempo, mucho tiempo. que a lo mejor ya el panorama ya estaba esperado, Ujú, ¿no? A lo mejor al final del tiempo, ujú, ya cuando ya no hay más que hacer. ¿Cómo vives y cómo fue esa muerte tan importante para ti? ujú. Y yo creo que de las que más impactan, ¿no? En tema familiar, pues es las figuras paternas y, Ujú. y la familia de origen. ¿Cómo fue ese evento? Eh, Fíjate que fue muy difícil porque mi papá tomó la decisión al final, y yo puedo decir que por fin, porque mi papá fue un luchador tremendo. O sea, diabético, o sea, nadie era el enfermo más sano de este planeta, no puedo creerlo. O sea, de verdad yo decía, te digo que súper deportista, entonces su vida seguía, se iba a andar en bici, o sea, no, bueno, ya sin pelo, pero en la bici, bueno. Pero el tema es que él siempre decía que iba a luchar, que iba a luchar, que iba a luchar, pero al final, como tú bien dices, después de tanto, pues todos decíamos, desde acá no lo decíamos, pero decíamos, ya, los doctores ya no lo querían operar, la última cirugía literalmente en México, un solo doctor quiso operarlo y la verdad fue una muy mala decisión, pero ¿sabes lo desesperante que es que tú sabes que va al matadero literal? Se oye horrible, pero es real. Eh, pero él quiere y tú no puedes hacer nada. Claro. Entonces, en esa cirugía en México, pues yo tuve 2 veces que le hablaron al padre. La primera, pues ya nos despedimos de él, que fue durísimo, ¿no? Porque pues tenía un 70% de que no saliera. Hazme el favor, él fue por un 30, tirándole a 15. O sea, entonces, pues yo recuerdo mucho eso, estar toda la familia con el padre y con él despidiéndonos. Me acuerdo un día antes de que lo internaran, caminábamos por Reforma los 5, la familia, fuimos a cenar y en la cena no, hombre, ahí voy a llorar. Nos dio las gracias a todos, pero es muy fuerte como literal despedirte en vida. Ujú. No sé, digo, a mucha gente le ha pasado, pero y también es una bendición, o sea, es que depende cómo lo veas, pero es muy duro enfrentarlo. Nos dio las gracias, evidentemente, o sea, ¿qué representábamos cada uno para él? A mi mamá igual, y ya, ¿no? Eh, y ya el otro día que el padre, y pues ya te despides con una mínima esperanza. Y bueno, como era el chess, sobrevivió. Pero pues ya no quedó bien, porque pues literal le abrieron en 2 pedazos el cráneo, ¿no? Y luego estar viendo todo lo que del seguro, o sea, es que hay mil cosas alrededor, ¿no? La parte económica, Ujú. Sí, hay muchas cosas que se mucho. tienen que ver y resolver dentro de tu dolor y Dentro de que tu tienes que dolor actuar y tienes hacer. que actuar. Entonces, pues alguien en la familia tiene que jugar cada quien un rol, ¿no? Y pues te sacas las lágrimas y tienes que tomar decisiones, ¿no? De quedarte allá duró un mes después de que salió en recuperación. Mi mamá desesperada porque no estás en tu ciudad, en San Luis, estaba en Ciudad de México. Pues yo con los niños chiquitos ir y venir, mis otros hermanos igual, o sea, dividiéndonos, partiéndonos. Mi hermano mayor era el que más literal, mis respetos, él sí se la rifó así de, yo me quedo con mi papá lo más que pueda, o sea, un gran pilar, ¿no? En todos los sentidos. Total, sobrevive, después se viene y otra vez se puso mal, ¿no? Se lo vuelven a llevar, nos volvemos a despedir. O sea, yo tuve 2 despedidas, 2 funciones de los enfermos, 2 así, todo, ¿no? Entonces, pues ya la segunda, pues le sacaron la sangre y tal. Y después de esa segunda cirugía que se viene, ya yo no sabía, después mi hermano me dijo que en el camino ya hacia San Luis le dijo,
ahora sí, hijito, ya no, por favor, ya no me resuciten, ya no quiero ir al hospital, ya nada. Entonces, se va a la casa y le montamos todo en casa, pero fue muy fuerte porque él duró, como era tan terco en la vida, duró 10 días en agonía. Entonces, pues se hizo pasita. Entonces es muy fuerte querer agarrar a tu papá y salvarlo, llevarlo y, o sea, porque no quieres ver a una persona que amas consumirse. Eso es muy fuerte, pero era su decisión y había que respetarla. Si es ver a una persona que amas convertirse en alguien más, en donde esa persona fuerte que veías, esa persona sana, esa persona deportista y que ahora a lo mejor ya ni siquiera pueda valerse por sí mismo, yo no me puedo ni imaginar lo doloroso y lo fuerte que es vivir todo ese proceso, saber que aparte, o sea, no va a sobrevivir, pero ver este deterioro y luego yo me quedaría pensando en cómo lo vive una persona también, que toda su vida ha sido súper activo y para que haya tomado ya esa decisión de Sí, ya, o ya no sea, podía ya más. no puedo. Pero yo le pregunté al doctor y a la tanatóloga que si estaba sufriendo y me dijo, es que él no está sufriendo. O sea, básicamente los que sufrimos esos 10 días fuimos nosotros. Ujú. O sea, él en dolor y eso ya no estaba sufriendo, ya No estaba consciente. estaba medio consciente, pero literalmente ya nada más con un algodón le metíamos agua. O sea, literalmente se estaba yendo, pero no se iba. Y yo decía, es que un día más, ya era un palito, o sea, entonces eso fue súper difícil. Y murió en mi casa, o sea, en casa de mis papás, donde van los nietos, entonces sí, y otro evento también es que mi papá también se la volaba. O sea, por ejemplo, estaban haciendo el mausoleo del Divino Maestro y él fue, con mi mamá iba y voy a ver, y estaba en construcción, o sea, y iba con la chava de ahí, a ver, es que quiero conseguir mi casa, ¿y dónde crees que me dé más el sol? Y luego, a ver, hija, es que iba y regañaba a la señorita, me voy a morir y usted todavía no me acaba mi casa. Y, o sea, mi papá era así como, ¿sabes? O sea, yo salía de ahí y yo, o sea, ¿cómo estamos viniéndole a conseguir su casa a mi papá? Y que si le dio el sol y que si le van a rezar y si está cerquita de la capilla. Y, o sea, sí, por un lado te prepara, ¿no? Ujú. Pero creo que lo más fuerte fue eso, o sea, esos últimos días de no poder agarrarlo y hablarle a una ambulancia o tú cargarlo, yo mil veces lo quería cargar y si lo voy al hospital que le metan un suero o hacer trampa y meterle comida, ¿sabes? O sea, yo ya decía, o sea, fue muy fuerte. O sea, yo creo que esa parte, más de que si estábamos preparados porque que ya en realidad nosotros queríamos que descansara. Esa es una realidad. Pero aún así, aunque ya quieres que deje de sufrir y aunque ya quieres que el Ujú. calvario termine para él y para todos, me lo dijiste cuando platicamos, aunque estés preparado, nunca estás suficientemente preparado No. para ya vivir y afrontar la muerte como tal de la persona, ¿no? Y aquí viene después de que, es que, es lo que te digo, que a veces nos falta mucha empatía porque hasta que no lo vives, como, pues evidentemente hay muchísima gente que está pasando lo que tú estás viviendo. Tristemente ahora hay mucho más cáncer que antes. Yo me acuerdo Ujú. yo de chica que alguien le diera cáncer, era como, Uno de le dio tantos, sí. cáncer y sufrías y todo el mundo iba y orabas por él y pedías y, sabes, como que era todo un tema y ahorita tristemente por todo, no sé si es alimentación, no sé qué sea, pero hay mucho cáncer. Ujú, Entonces, como que ya las historias las empezamos como, pues no lo quiero decir normalizar, pero como que dice, ah, tiene cáncer. ujú. Ah, también mi prima tiene cáncer. O sea, como que entonces ya, ¿sabes? Como que entonces Sí, ya sí. no es tan fuerte, pero es muy fuerte, porque estás esperando la muerte. O sea, porque, ¿sabes? No sabes ni qué decirle a la persona que se está yendo, porque tú también no quieres que se te esfume entre las manos, porque, Ujú. ¿no? Decías también que es esa frase, voy a Ujú. parafrasearlo porque me impactó mucho, es, no, es muy difícil y no sabes qué decirle a alguien que se está muriendo. Que le digas algo y que al final pueda o no perjudicarle o pueda alentarle, pero no hay palabras que vas a decir. Y tener que acompañar ese proceso, o sea, es bien difícil. Y más cuando eres parte de la familia, ¿no? Cuando eres parte del núcleo
que integra a esa persona. Entonces, sí, qué difícil es acompañar, qué difícil es saber qué decir y qué no decir, y qué difícil es ver a una persona que amas esfumándose, deteriorándose poco a poco. Y viene después el funeral y viene, que era lo que también yo te platicaba, que a mí en los eventos que he tenido con mi hermano y con mi papá, que también es bien fuerte. Por ejemplo, conmigo, pues todas mis tías, todas mis primas, todas las amigas, todos los que conocían a mi papá, pues todo mundo era, te encargamos a tu mamá, Gaby, tu mamá, Gaby, y tú sabes, o sea, y yo así de, ok, sí, entonces, te juro que no sé, a lo mejor una, o sea, a lo mejor mis amigas cercanas que estaban Ujú, conmigo, como que es obvio les dolía lo de mi papá, pero sí era como tú nos ujú. interesas, ¿no? O sea, tú, ¿no? O mi esposo, mis hijos estaban muy chicos, este, pero de ahí en fuera. Y lo Oye, mismo me pasó con mi hermano, o sea, te encargamos a tu mamá, porque y te pues, la creíste, o sea, tan fuerte de asumir me tengo que encargar de mi mamá? pues es que no es que tenga, pero pues era un hecho consumado, porque pues mi mamá, pues tienes que ir, limpiar la casa, mi papá murió en la casa, mete pintores que limpien todo, que saquen, pues ese dolor, o sea, cambia sábanas, todo, porque mi mamá iba a vivir ahí, o sea, ¿Crees que entonces, suspendiste un poco tu duelo y tu proceso? totalmente, totalmente, lo puse en pausa. No había forma. Es que no hubiera podido, para empezar. O sea, tienes que tomar decisiones O también. resuelvo o siento, O ¿no? sea, y más tengo, o sea, también mis hijos, o sea, mi hijo el mayor era como, o sea, era todo su amor de su abuelo, todo su amor. Me acuerdo que fue a jugar tenis una final, tenía 10 años mi hijo y fue cuando murió y jugó el partido de la final con una estola de la estudiantina de la universidad de mi papá. Fue a jugar la final, de 10 años tenía. Y claro, terminó el partido, perdió obviamente. Yo con yo ya vestida de negro para irme a la misa y mi hijo se cayó en la cancha. O sea, entonces yo dije, no, o sea, qué fortaleza porque mi papá jugaba tenis. Entonces le hizo un homenaje, Ujú. pero un niño de 10 años. Entonces, pues no, o sea, no había forma. O sea, como que dije, y luego de veras, no dije 6 meses, pero creo que fue a los 3 que a mi mamá le detectan cáncer. O sea, pues tenía que organizar su casa. Pues no, pues alguien tiene que contenerla, pobrecita, ella había sufrido mucho. Entonces, Ujú. pues a veces toca, o sea, la verdad es que a veces toca y Y claro no está que mal que toque, o sea, me parece que, pues, o sea, si hay que agarrarle asumir. Ujú. la batuta, ¿no? Y hacer las cosas, pues hay que hacerlo. Pero yo creo que el mensaje fundamental al que vamos a llegar en este episodio es que está bien que lo hagas, pero al mismo tiempo también echarte un ojito a ti, ¿no? Empezar Totalmente, a cuidarte también. O sea, totalmente, no está peleado el que cuides a otras personas con el que te cuides también a ti en el totalmente. proceso, Te ¿no? necesitas ir a terapia, necesitas de verdad tener una tanatóloga, necesitas, porque eso no, o sea, te quita 1 hora de tu semana mientras tú sigues actuando, haciendo lo Ujú. que necesites hacer. O Es una sea, hora para ti. es 1 hora para ti, que donde tú seas el tema, el Ujú. centro de la conversación. Entonces, sí, eso a mí me faltó muchísimo. Después sí lo tuve, por eso te digo que para mí fue o sea, es muy diferente como enfrenté mi duelo con mi papá. Luego acompañar a mi mamá en su cáncer, que el susto y todo, ya sabes, ¿Cómo fue? Ahora vamos a platicar un poquito de eso. ¿Cómo fue este acompañamiento con tu mamá? Ya nos platicaste un poquito de cómo diagnostican, que al final rapidísimo le hacen la ujú, cirugía, le hacen la mastectomía. ujú. Y después de eso, cuando ella empieza recuperación, ¿qué sucede? ¿Tuvo que tomar quimios? ¿No tomó quimios? ¿Cómo fue esa etapa ahora en el de, ya te operaste, pero qué sigue ahora? Pues ya, como actuamos tan rápido que le sacan todos los ganglios, la verdad es que al año ya el PET salió limpio y ya nada más con una pastillita de seguimiento. Entonces Ok. realmente ni siquiera tuvo que entrar a quimio. Este, Daban muchos más enfocadas en el tema de mi mamá, es como muy Ujú. vanidosa, La ¿no? imagen, Sí, claro. ella sí, de que no quería volver a nadar. Y después viene pandemia. O sea, mi mamá entonces ya empezamos a ver todo lo que traía mal. Ya tenía que entrar a hojalatería y pintura. Entonces, puta madre, pues entonces que
Cadera. cadera y que la prótesis de rodilla y tuvo muchas cirugías mayores muy fuertes, ya como viuda, ya sola. En donde También, al final, híjola, estaba en casa. aunque no era el cáncer, sigues tú siendo Sí. cuidadora de todas esas enfermedades que a lo mejor se quedaron suspendidas también por el tema del cuidador Y ahí que todavía no me tenías. daba cuenta que ya teníamos que asumir el cuidado de mi mamá, porque mi mamá era también maratonista, deportista, independiente. Entonces también era, no, mi mamá puede con todo, mi mamá todavía está bien, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Entonces, pues yo todavía no asumía en ese entonces de que ya mi mamá estaba en mi cuidado, como que era viuda, pero pues tenía su casa, todo, sus Independiente. vecinas, independiente, manejaba, tal. Pero luego, para acabarla de amolar, pues viene, se accidenta. Yo estaba con mi hijo en un torneo, en unas Olimpiadas de tenis en Cancún, y me hablan que se accidentó, fue a terapia al club, saliendo, poniéndose las sandalias, se le ve el pie y se le va la pierna como de los futbolistas de terror que ven los videos, así como escuadra para el otro lado. Le hablan a mi hermano mayor, va. Bueno, pues no cabía ni en la camilla de la ambulancia, le tuvieron que jalar la pierna, entonces, pues prótesis de 18 piezas, ¿no? Me vengo yo de Cancún, volá, yo iba de delegada de la selección, a cuidado de todos los niños, no, bueno, y pues ya me vine de volada y ahí pues otro episodio, porque se junta eso con la pandemia. Entonces operan a mi mamá, mi mamá pierde movilidad, ya no camina, ya en silla de ruedas, y viene pandemia, que no podían ir a hacerle las rehabilitaciones, que nosotros no podíamos estar muy cerca de ella, que 1001 cosas. No, pobre de mi mamá. O sea, pues yo digo, no, bueno, sí, yo no me puedo tirar al piso porque neta que digo, o sea, mi mamá la ha sufrido muy, muy, muy fuerte. Entonces, pues viene esa parte y ahí yo empiezo a darme cuenta, a voltear, de decir, creo que mi mamá, o sea, ya me necesita muchísimo más. Y es bien, hijo, ay no, es que ahorita veo a la distancia y no. No, como tú dices, no me puedo echar más culpas, pero se combinó el que ir a casa de mi mamá para todos los nietos y para la familia, porque pues hasta para mí, mis hijos, era recordar ese episodio de mi papá. Como que ya no era el lugar bonito de reunión. Y entonces mi mamá, peor todos, porque entonces todos como otra vez evitando como ya no ir tanto. Y entonces mejor nos juntamos en otra casa, pero la tradición, mi mamá era muy de tradiciones y Halloween y ella se vestía de bruja y, o sea, mi mamá es temática para todo y 14 de febrero y los corazones y te avienta corazones cuando llegas y, o sea, súper así, ¿no? De detallista y ella me decía, ¿por qué ya no quieren venir a mi casa? Es que yo ya no, se fue tu papá y entonces ya nos perdimos como familia y cada quien viviendo, ay, es tan difícil, porque entonces dices, quiero hacerlo por mi mamá, pero si yo si Pero me fuera duele. fiel a mi proceso, no quiero ir. Si soy congruente con, o sea, si quiero ayudar a mi hijo que lo vio, o sea, que lo sacaron en camilla con los algodones y lo que para él representó esa casa, pues no iría. Pero luego volteas y dices, y luego mi mamá, ¿dónde lee? O sea, ¿qué priorizo? Claro, sí, Entonces, es bien difícil. es súper complicado porque quiero que entienda, y ojalá mi mamá cuando escuche esto, se lo he dicho, que no era mala onda. Cada quien estaba viviendo su proceso a su forma. A ella le tocó bailar con la más fea porque al final ella se quedó sola, perdió a su compañero de vida. Y aunque la casa para ella representaba muchos recuerdos bonitos, también dolor. Y ella era la que estaba 24/7 ahí, ¿no? Así es. Y a lo mejor el que ustedes fueran, para ella era una bocanada de aire, de dejar de sentir ese dolor que asfixiaba por los últimos recuerdos de papá. Así es. ¿No? Pero evidentemente, pues cada uno vivía, como dice, su proceso. A mí algo que me enseñó el duelo de experiencia propia, obviamente más adelante es eso, que no puedes juzgar a quienes estamos en duelo porque cada uno lo está viviendo de una manera distinta. Total. Y aunque a mí no me parezca lo que está haciendo la otra persona, no debo juzgarlo porque a lo mejor a esa persona tampoco le gusta lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero a mí me sirve y es lo que yo necesito en ese momento. Pero eso lo aprendes
Ya, a los fregadazos. después con los Yo espero que fregadazos, ya haya sí. aprendido, Diosito, porque ya estuvo. No, Sí. no, pues la vida es así, o sea, al Sí, a ver, final así vamos a es la tener más vida. pérdidas, ¿no? Has Así tenido es, pérdidas, yo he tenido, y la vida es eso, así ¿no? Es la es, dualidad así de la es, vida y la muerte. así Y es. una de las cosas que luego, yo también soy tanatóloga, entonces una de las cosas en las que más se puede trabajar es saber que ese dolor que sientes, ese dolor que te da la ausencia de la persona es proporcional al amor que sentiste también por esa También, persona. Si total. te duele mucho es porque amaste mucho. Y no hay ninguna persona que diga, ay, no, prefiero no haberla conocido, no haber sido su hija, No, nada, para no sentir este dolor. No, porque el amor sopesa eso que estás viviendo. Y qué bonito es que podamos llorarle a alguien porque la hayamos amado tanto y que su ausencia va a dejar una huella, pero que también va a haber una trascendencia de esa persona en nuestra vida. Entonces, total. de ahí como que te vas. Obviamente después, obviamente ya con el paso del tiempo, con la introspección, con un poco de distancia de lo que viviste, porque en el momento no hay manera, ¿no? Ujú, Pero poco a poco lo vas entendiendo y lo total, vas comprendiendo un poquito más. total. Yo ya después que, digo, sí soy muy de trabajarme en la parte personal y sí, o sea, yo ya después como que me gusta mucho hacer como homenajes en vida. Como que los traigo muy presentes en mi vida, de qué me enseñaron real, algo bonito que yo me quiera quedar de ellos. Y eso lo llevo a mis valores, a mi día a día, a lo que hago. O sea, con eso siento que los traigo como llaverito, Ujú. pero como, pero bien, o sea, no en el tema de, no, o sea, como que no, no me pesan, sino más bien como que digo, qué chingón que me enseñaste esto. Ujú, Me claro, forjaste así, me hiciste así, me quedo con esa parte. claro. Entonces, claro que te deja muchísimo, muchísimo, pero sí te tienes que trabajar, ¿no? O sea, yo de verdad sí veo, Sí. te digo, insisto en eso, porque yo sí veo mucho mi diferencia de cómo me sentí, cómo actué y cómo enfrenté el duelo de mi papá, el duelo de mi hermano. Vamos a platicar ahora de lo de tu hermano, porque a tu hermano también le diagnostican cáncer. ¿Cómo fue ese diagnóstico y cómo fue ese proceso? Porque tú me decías que tu hermano separado decide y dice, Gaby, o sea, yo quiero irme contigo a vivir, y entonces tú eres la que se convierte ahora en la cuidadora también de tu hermano. Pero bueno, ¿cómo fue este proceso de diagnóstico y cómo se vive esta parte? Ay, sí, ese está como más reciente. Esas, cuando te dan esas noticias, el de, tengo que hablar contigo, o sea, porque nadie sabe, me acuerdo que era diciembre. Y entonces, ya me estaba hable y hable, hermana, te quiero ver, y X, ¿no? Y yo, sí, espérame, ando con los regalos, no sé qué, pero sí, nos vemos, nos vamos. Entonces me dice José Luis, mi esposo, oye, mi cuñado ya me habló varias veces, vamos a echarnos un café porque algo trae. O sea, ya me habló varias veces. ¿Tu hermano era el más grande o el del El más medio? grande. Ok. Ajá. Entonces, y ya digo, bueno, nos vamos en un café y desayunamos y no sé qué. Entonces ya llegó al café y estaba sentado y él súper tranquilo. Traía una bolita él aquí que ya le habíamos visto, chiquita. Y ya ve a ver al dermatólogo y ¿no? Y entonces ya estábamos sentando, pero ya apenas me iba a sentar, o sea, literal nos estábamos sentando total, pero pues pobre, ya llevaba como un mes, como 15 días ya sabiendo, él solo. Entonces, pues ya, entonces me dice, te tengo que decir algo, pero tranquila porque no pasa nada. O sea, no va a pasar nada. Estoy bien. Y yo, pues ya me la sé. Digo, no soy nueva. Pero esa vez sí, no, sí, me metí un susto. O sea, no, ese día sí. O sea, no me lo esperaba. No, cero. ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo tengo 52, él tenía, o sea, él tiene año y medio, bueno, ya cumplí 2 años ahorita, julio. Él tenía, ¿qué? 55. O sea, joven, en realidad Sí, muy joven. joven. Sí, joven. Era con un niño de 10 años. Entonces, pues me dice, es que, ¿qué crees? Que no sabía cómo. Y yo, ¿qué pasó? Ya dime qué pasó. Pero no, no me lo esperaba. Te lo juro que no me lo esperaba. Aun cuando estoy preparada, está entrenada, eso no me lo esperaba. No, pues, ¿qué crees? ¿Qué tal? Y pues que salió que tengo cáncer. No, bueno, grité. Y yo, ¿qué? Se entre enojo y ya lo abracé y ya voy a volver a chillar. Este,
No, y en eso así otra vez actuar. ¿Tienes seguro? No sé qué, te he dicho, ¿no? No sé a qué horas también me convertí en la hermana también mayor, o sea, como que O en la dije, mamá también, ¿no? Ahí. porque pues a mi mamá no le íbamos a poder decir, pues mi mamá ya va a cumplir 80 años ahorita en agosto, se los vamos a celebrar y entonces pues también ya está grande. Entonces venía Navidad, entonces pues no lo mantuvimos callados. O sea, yo llegué a mi casa y, porque mi esposo es súper peor, ese es más práctico que yo, entonces también no ayuda, o sea, es cero. O sea, como que él, a ver, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, es peor, si yo resuelvo, él todavía se va más allá. Pero a ver, casi que le dice, cuñado, pero tienes tu testamento. O sea, sí, él es así. Entonces tampoco ayuda. Entonces llegué y estaban mis hijos, entonces estaban mis hijos, están fuera, pero estaban ya en San Luis. Y pues llegué a ver hacia el mayor, que siempre me dice que me desquito con él, pero ya no está tan chiquito, ya está más grande, ya tenía 18, entonces pues ya sí, claro que ya es otra edad. Y ya, y ya, pues no, bueno, me contuvo un poco y pues échate así la Navidad. Horrible, porque nadie sabía más que nosotros. Pero el panorama, ¿cuál era? O sea, porque hay Pues diferentes tipos de cáncer, diferentes sí, en ese inter estadios. de entre que me dijo y Navidad, pues o sea, le dije, vamos a ver un especialista oncólogo. Dermatólogo, pues ya ahora sí, ya sabiendo, insisto, que el tiempo es fundamental. Él ya se había dejado. Le digo, ¿por qué te ¿Qué cáncer dejaste? ¿Por era? qué te dejaste? ¿Cómo se llama la glándula esta? Me olvido. Es una glándula que está aquí, Ujú. de entrada. Pero ya después ya no supimos el origen. Fue muy rápido. Ya. O sea, se fue en un año, de que se enteró o sea, literal, no Ujú. menos, en menos de un año. Entonces fue fulminante. Entonces, pues yo pensando en el de mi papá, dije, nos cuelga a tiempo. Pero no sé, algo en mi interior cuando lo vi en Navidad grabando con la cámara de mi papá, la típica, la del el Ujú. La grandota, sí. pues todavía no la beta, porque llegamos a tener Ajá, beta, pero la sí. había hecho, ni siquiera con su celular, grabó cada detalle. ¿Te imaginas yo, sin poder soltar Decir. una lágrima, viéndolo a lo lejos? O sea, mi familia, mis hijos y yo y mi esposo. O sea, y fingir, pues no pasaba nada, pero ver cómo grababa a sus hijos. No, desgarrador. O sea, desgarrador. Le dije, y a mi mamá no le dijimos. Obviamente, pues ya le dijo a mi otro hermano y pues ya habló con sus hijos. em, y pues te digo que como estaba separado, pues se fue a mi casa, que tengo un departamento, y, pero él era súper independiente. Él es como mi papá, no le gusta dar, ¿sabes? Molestias. Él sí, al contrario, él se pasa del otro lado. O sea, él no te dice, estaba sufriendo un dolor terrible y no decía, súper así práctico. Eh, entonces, pues no se deja, también no se dejaba mucho ayudar, pero pues fue muy Decías que difícil. fue diferente el cómo viviste lo de tu papá y lo de tu hermano. ¿Cuál fue Sí, esa diferencia? ¿Cómo fue lo de tu hermano a diferencia de tu papá? no sé, siento que yo estaba como más consciente. O sea, cuando te dicen es que hay que estar consciente y despierta, yo estaba más consciente. Como que, como más consciente de qué era lo importante que tenía que hacer en ese periodo, ¿sabes? O sea, como que no perdí mucho tiempo. Entonces, pues como que lo observaba más, como que traté de ser más empática. Con Eh, él estuviste más tiempo. pues no tanto porque yo iba y venía a Valles y Ya. luego entré a una campaña política que después me dio mucho coraje porque hasta perdí. Pero él era político, entonces yo le escribí, le dije que si lo hacía o no. Pero me dijo que sí, que persiguiera mis sueños y que a él le hubiera gustado hacerlo. Entonces, pues, me tuve que ir a campaña. Entonces iba y venía y ya no lo pude acompañar a todos sus quimios. Y eso sí me pesa, porque perdí. Oye, que dices, no valió la No pena mi valió la pena mi sacrificio, sacrificio. el haber a lo mejor dejado tiempo con él o algo. Sí, Pero es que no bueno, sabía que se iba tan rápido. claro.
No Es lo que te sabía. decía, no tienes toda la información que tienes ahora. No sabía. Entonces, pues literal, yo acabé campaña en junio y, ay, gracias. Y y en, y en julio él fallece. Y ya, o sea, ¿Te pues ya, despediste de él, Gaby? sí, sí, yo me fui de viaje porque pues te digo que estaba bien en sus tratamientos, porque te digo, pues no, nadie me dijo, ¿sabes qué? Ni un doctor nos dijo, ya le queda un mes, 2 meses, ¿no? Porque se le fue a los pulmones. Entonces yo me voy de viaje con mi familia y estando allá me hablan que lo habían encontrado en el baño de un restaurante, que le había dado como un embolio. Pero fue así rapidísimo. Se lo llevan al hospital, al seguro, y me marca que qué hacen, que si lo entuban o no lo entuban. Y esas son las decisiones que debes de tomar. No sé si sé bien o mal. No tenía los elementos para decir, ¿qué hago? ¿Qué haces? Te están marcando de la nada y yo, ¿lo entuban? ¿No lo entuban? Y yo, no, pues entúbenlo. Tenemos que, o sea, ¿cómo? Pues hay que salvarlo, ¿no? Pero ya de entubado, pues ya de ahí se vino como para abajo, pero es lo que te digo, que ahí empieza otro proceso de cómo cada quien quiere ver la verdad o no quiere verla. Ujú. Entonces, pues, mi hermano, el de en medio, decía que no, mi cuñada, mis sobrinos también decían que se iba a salvar, que iba a salir, y pues yo era la única que sabía que, pues, que ya no iba a salir, ¿no? Que iba a ser muy difícil que saliera. Este, y, y pues nada, pues ahí ya turnándonos, y un sábado, eh, pues, desde que despertó, yo no sé si despierta o no despierta, pero pues lloró. A mi mamá la llevé, bueno, cuento corto, porque cuento largo mi mamá nunca supo. Mm, Cuando yo estaba allá le dije: "Me tienen que llevar a mi mamá estaba en Valles". Le dije: "Lleve", ya medio sabía que estaba enfermo, pero no qué tan enfermo. ya. Entonces también eso fue dificilísimo, porque pues dije: "Oh, no inventes, no se puede, mi mamá no me lo va a perdonar". Sí, es lo que te iba a O decir, sea, cómo asimila tu mamá que a lo mejor no se le permite tener la información y vivir el proceso y acompañar a su hijo, ¿no? Obviamente por querer protegerla a ella, pero que tanto después también ese tipo de cosas pueden, pues, afectar, ¿no? El proceso de ella como tal. exacto. Y ella, no, ella sí sabía, o sea, al principio no le dijimos, después ya le dijimos. Evidentemente, ya cuando empezó quimios y eso, pues lo iba a Ujú, ver sin pelo y eso. ujú, Entonces ella ya sabía. Entonces, de hecho, la fue a ver allá, pero mi mamá realmente también como que no tenía las herramientas, ujú, porque si no me hubiera dicho, me voy a San Luis ya mañana, ¿sabes? También se quiso quedar en Valles. Eh, es que nadie sabíamos qué tan grave era. ujú. Nadie supimos que se iba a ir tan rápido, la verdad, si no hubiéramos actuado diferente. Entonces, pero mi mamá ya ahí cuando fue eso, pues fue un accidente, o sea, fue algo, le dio una embolia, pues también eso, ¿cómo sabes? O sea, se le fue un coágulo, ¿sabes? O sea, no era, Ujú, eso fue inesperado, vamos. ujú. Sí, fue como una O sea, consecuencia de. consecuencia de, entonces, pues nadie lo teníamos, o sea, no estaba en el guión. Entonces, mi mamá ya cuando viene, pues obviamente ya la llevamos, ya lo ve en el hospital, ¿no? Y ya estuvo como una semana con él. Y ese sábado, pues despierta, mi mamá le agarra la mano, mi mamá se despide. Yo me quedo con él también. Me acuerdo que le hice una playlist de la música setentera, ochentera, cuando nos íbamos al antro en Ciudad de México. Entonces me puse a bailar con él y hicimos ahí nuestro pequeño desmadre. Llegaron todos sus amigos de infancia, los que estaban fuera. Todos se despidieron ese sábado. O sea, todos le dijeron cosas hermosas. A él se le salían lágrimas. O sea, yo no sé, me dice el doctor, ya ni le pregunté, pero eh, y, y ya, pues fue ese sábado y muere el domingo. Y ya. Oye, Gaby, decías ahorita que al final, pues, ya trabajaste más adelante todos estos procesos.
Yo creo que lo que te decía, aunque sepamos qué va a pasar, Sí, no, no estás nunca preparado. Y nunca, nunca es igual de como imaginamos que pudiera ser, ¿no? nunca. Puede ser peor o no tan como te lo imaginabas, pero nunca le atinamos a lo que pensamos que pudiese suceder. Para ir un poquito cerrando y poder llegar como a lo que queríamos, yo te quiero preguntar, ¿qué te hubiese funcionado, qué te hubiese servido en esos momentos picos que tenías hacer que a lo mejor ahorita lo terminas haciendo después, pero que hubiera sido importante y necesario para que no te pesara tanto y no suspendieras tanto y no tuvieras que luego trabajar como ya después de tiempo atrás? Uno, volvemos a lo del inicio. Tienen que estar en terapia. Busquen una tanatóloga. O sea, si necesitas una diferencia abismal. Em, o grupos. Yo siempre he dicho, ¿por qué no hay grupos como en Estados Unidos, grupos de ayuda, no? Sí, Porque en tu casa tampoco te entienden. claro. O sea, a mí ya siempre me dicen, otra vez estás llorando por tu hermano. Ya pasó año y medio. Y yo, ¿quién dijo que es de tiempo? O sea, no lo dicen en mala onda, pero simplemente no lo comprenden. Ujú. Entonces a veces dices, híjole, tienes que ir con alguien que sí comprenda lo que estás sintiendo. Porque los duelos a veces se pausan y luego se retoman. Y entonces a veces te llega el ramalazo tiempo después. Ujú. Entonces, pero a la gente pues piensa que porque ya pasó 6 meses, ya, no, ya, todavía lo está Oye, recordando. pero a Porque ver, te voy a decir una cosa que yo a la gente que ha acompañado en tanatología se los digo. Nunca deja de doler. no, Tu nunca. papá tiene 10 años. Ujú. ¿A poco no hay momentos en los que sigues llorando por él? En un aniversario, en un evento, en una Sí, situación, claro. en algo padre que dijeras, no Me manches, hubiera cómo me gustado que estar aquí. gustaría, ¿no? Claro. Entonces, al final, es un dolor distinto. No es Sí. ese dolor que no puedes respirar, que te asfixia, que te Ujú, imposibilita, que te tiene en un ujú, estado mental ujú. completamente complejo. No, no es ese dolor, pero sí es un dolor con sabor a nostalgia, con Sí. sabor a añoranza. Transmuta, pero ahí está. Claro, Ujú. claro. Entonces, este tema de que cómo sigues llorando, a ver, o sea, permíteme, voy a seguir Sí, llorando y a lo sí. mejor en 10, 15, 20, 30 Claro, años voy a seguir llorando. claro, No todos los días, claro, no en cualquier momento, pero sí en momentos en los que para mí sea significativo, claro, que yo lo necesite, que yo recuerde algo. claro, Y también va a haber momentos en los que me ría y en los que disfrute claro. y eso está perfecto, ¿no? Si seguimos creyendo o seguimos teniendo la creencia que el duelo se supera y por tanto, una vez superado, no voy a volver a sentir Así es. absolutamente nada, pues estamos equivocados. Pues yo Seguimos creo estando que ya con equivocados. eso, que se quedara en la mente de la gente que acompaña. Entonces yo sería uno, que sí tengas terapia, que te acerques a una tanatóloga. Dos, que si tienes una personalidad similar a la mía, te dejes ayudar. A veces también la gente no se acerca porque tú no lo permites. Ujú. Y como eres tan doer, tan ejecutora, tan pragmática, tan esto, tan eficaz, no permites que la gente que está alrededor tuyo, no de la otra, tuya, o sea, de tu círculo tuyo, Ujú. te acerquen, se acerquen, te apapachen, te contengan. O sea, la contención es fundamental. El hablarlo, el hablarlo, el hablarlo, el llorar, llorar, hablarlo, llorar, hablarlo, llorar. O Ujú. sea, es que sí, es que si no, no hay otra forma de Claro. sanar. La verdad, yo no la he encontrado. No, es la más O práctica sea, también. no, o sea, la neta, si no, digo, como tú decías, yo tengo 10 cirugías. O sea, claro que me cobró factura el somatizar tanto estar rígida, conteniéndome, yo puedo, o sea, claro que Sí. me cobró una mega factura, o Que ese sea, es otro tema súper importante, porque así como a tu mamá le cobra la factura, a ti también te lo cobra. Y dices, es que tenías mucho tema con el músculo esquelético, ¿no? Articulaciones. Y a lo mejor dijeron, pues claro, te la pasaste sosteniendo a tu mamá, a tu así es, papá, a tu cargando, hermano, cargando a todo el mundo. Claro que te pasa la factura y dónde se ve reflejado en esta parte en donde tú eras la fuerte y la resistente y no te permitiste mientras estabas en el proceso, dejarte como apapachar y cuidar también, y ¿no? que la gente que también, volvemos y visibilicen a los que están alrededor del que se fue, porque los Ujú. que se quedan, pues ahora son los más importantes. Ajá. O sea, lo que voy es que ya el que sufrió, ya que todo fue el tema, o sea,
pues sí, del foco de atención estaba en esa persona. Ujú. Después, mi recomendación es volteen a ver a cada una de las personas, porque yo veo, por ejemplo, en mi ecosistema familiar, y pues evidentemente mis sobrinos, sus hijos, pues son los que más requieren, ¿no? Mi apoyo, ¿no? Y es donde nos volcamos. Y así te va. Mi mamá perdió un hijo, o sea que no hay dolor más grande que Claro. ese. Entonces vuelvo a lo mismo, pues a mí evidentemente todo el mundo me decía, te encargamos a tu mamá, te encargamos a tu mamá, te encargamos a tu mamá, entonces, ya das cuenta que yo me regresé, o sea, fue como una regresión así de, me están diciendo lo mismo que hace 10 años, ¿sabes? O sea, otra vez me toca. Y yo le decía a mis primas en el velorio, les decía, oigan, nada más les pido que por un segundo también volteen y me digan, oye, ¿tú qué necesitas? Nada más, o sea, no les digo que, ay, o sea, no, o sea, nada más porque aquí estoy sintiéndome de la chingada, pero otra vez asumiendo otra responsabilidad enorme. Entonces, otra cosa que les quiero decir es que visibilicen a los soldados caídos, a los que se quedan, a los que a lo mejor tú piensas, bueno, porque siempre va a haber alguien más claro. Todos sufren. Mi hermano, el de en medio, pues era su compañero, crecieron juntos, dormían juntos. Yo era la hermana menor, pero entonces de mi hermano pues era su consentida. Entonces, ¿sabes? O sea, y para mí era mi pilar. Entonces, pero para mi hermano fue durísimo, porque pues durmieron juntos. Cuando duermes en la misma recámara, tú sabes, ese es cómplice de mil cosas. Claro. Entonces, para él ha sido muy fuerte también. Y luego viene como un duelo en el ecosistema, donde a veces es que eso de, tú lo sabes, yo no sé ni cómo se llama eso, es evitativo. A veces no nos queremos reunir porque el dolor no nos permite, Ujú. porque volteas y dices, faltan piezas. Claro. Y entonces, Vas viendo que exacto, falta entonces un lugar en la busca ser mesa. como más ligero y no provocar situaciones donde te va a llevar, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, viene la fiesta de mi mamá de 80. Yo soy súper detallista, digo, ay, no, pero nos va a sacar la lágrima, pero esta le va a recordar a mi hermano, pero es que esto, no, no, tiene que ser una celebración. Entonces, como que buscas aligerar un chingo, o sea, dices, Ujú. mejor vámonos a comer a un lado que juntarnos alrededor de, porque nos vamos a acordar. Ujú. Y, ¿sabes? Navidades y eso como que busca, evitas, y está bien, es que está bien. Yo a veces digo, ay, ya se desconchinfló mi familia, ya valió madres, ya no, o sea, de verdad, a veces sí digo, Es que no va a ya mi volver a ser lo familia se mismo. desintegró, ¿qué pasó? ¿No? Y yo hago como esfuerzo de que no voy a hacer una reunión, voy a hacer un desayunito, voy a hacer una comida, voy a hacer, pero digo, es que está bien, estamos dolidos, o sea, somos soldados caídos, nos hemos de levantar en algún momento Claro. y a lo mejor nos vamos a recomponer, llegará que nació a lo mejor el día de mañana otro sobrino y eso te Claro. vuelve a reunir. Siento que ahí viene el balance. Ujú. Ahorita estamos como en uno, pero va a llegar una alegría, ¿no? Donde nos haga despertar y digamos, oye, pues los nietos requieren otra vez que construyamos una familia para que también construyan sus recuerdos, ¿no? Sus tradiciones, nos volvamos a sentar a la mesa sin dolor. Pero ahorita está bien, qué chingada. Yo la neta sí llegué a pensar, dije, voy a esforzarme, siempre me estoy esforzando, voy a esforzarme, ¿no? Tengo que hacer unas vacaciones familiares, tengo que hacer una cena temática, tengo que invitar a todos y les voy a hacer esto y les voy a... Y sabes qué, ya decidí que no me voy a esforzar tanto, Claro. porque ya estoy también Sí. hiper agotada. Entonces, eh, creo que lo que puedo decir al final para concluirme es que está bien sentirte rebasada, está bien sentirte agotada. Y es bien importante tener amigas, si tienes amigas, primas, porque a veces necesitas, ¿cómo te diré? Es que hay la célula de la célula, o sea, la red de apoyo de la red de apoyo, o sea, Ujú. la red de apoyo, vuelvo a lo mismo para que lo entiendan, primaria, pues va a estar con los que más lo necesitan. O sea, claro que yo quiero que mi familia primaria esté con mi mamá, porque perdió un hijo, con mis sobrinos perdieron a su papá, ¿sabes? O sea, primos, ya dices, ok, abaláncense, ellos lo requieren. Pero entonces cada uno de los otros elementos requerimos otra red de apoyo paralela. Ujú. Que Y ya son esa los casi siempre son amigos. las amigas, amigos, porque pues ellos no están tan involucrados, entonces ellos se enfocan en ti. Ujú. O algunos primos, o sabes, o sea, que ellos sean los que te contengan. Y eso creo que eso es muy, y también uno hay que estar
a las vivas. O sea, si tienes una amiga, ¿no? No, una prima, alguien que estás viendo y con esto escuchas y dices, ay, jola, yo no peleé a mi prima, se murió mi tía, ¿no? Y todos Sí, pensamos te en mi hace ser tío más que se quedó empático. que enviudó, pero nunca volteé a ver a mi prima, ¿cómo se Ujú, sentirá? Déjale pregunto, ¿y estás claro. bien? Vámonos a tomar un café, vámonos a platicar. Oye, ¿sabes? O sea, tú a ti, nada de que, oye, ¿cómo está mi tía? No, tú, ¿cómo estás? Ujú. Tú, o sea, tú. Sí, sí, te hace ser más empático con las otras personas porque lo que decías hace ratito, te espejeas y entonces dices, no manches, yo soy esa persona que estuvo invisibilizada, que nadie le preguntó, que no se enfocaron en ella y que sé que necesita. Y entonces a lo mejor soy esa persona que hace el cambio y que puede ser un poquito de aire y de esperanza para ella. Y ahorita de lo que decías, sí me parece que es importante que te escuches y que digas, si ahorita yo no quiero, porque no estoy lista, porque no estoy preparada, porque no quiero conectar con más dolor del que ya estoy cargando y entonces evitar, está perfecto. Me parece que es muy sano poder escucharte y de acuerdo a eso que te escuchas, tomar decisiones. Eventualmente, por supuesto que, como dices, va a evolucionar de una manera distinta, Ujú. porque sí, la familia cambió. Así Ya no es lo es, mismo, ni va a no va a ser lo ser. mismo, pero tampoco tiene que ser lo mismo siempre para peor, Así ¿no? es. Hay muchas cosas y muchas rituales que se pueden hacer en celebraciones. Por ejemplo, yo a la gente que he acompañado les digo, pues pongan la silla de la persona, pongan la silla, ¿no? La silla vacía y en el Ujú, comedor. Y eso es un homenaje y a lo ujú, mejor antes de empezar todo el evento hagan un brindis y chilleten y lloren y ujú, berren. Denle 15 ujú, minutos y después ya empiecen su celebración, ujú. ¿no? Y entonces no queda como de que nadie lo menciona, nadie Así dice es, nada, nadie, todos felices y contentos, pero por dentro no estamos llevando la devastadísimos. tostada. Ajá. No, lloramos todos juntos, la pasamos todos mal y después a lo mejor ya ahora sí celebramos, convivimos, vivimos el momento y hacemos algo Yo lindo, creo que ese es ¿no? el cambio que yo experimenté más profundo, no de que a lo mejor de que yo esté ahorita que lo dices, justo que ahora sí me estoy dando estos permisos y justo que no estamos poniendo, o sea, bajo el tapete el dolor. Ujú, O sea, estamos a veces hasta provocando en las navidades que han pasado, que han sido 2, no, una, no, y esta es la segunda, ya ni hasta me perdí. No, esta fue la segunda. ujú, eh, como decir, estamos de duelo. O sea, sí claro. nos pesa que no esté, pero seguimos reuniéndonos y vamos a brindar y y seguimos con nuestros rituales Ujú. del regalo, Sí, hasta, ¿sabes? O sea, o el hasta juego de los hacer regalos. algo que a la persona le gustara, ¿no? O sea, "Ay, ¿sabes qué? Esta era la comida favorita, pues la hacemos, la preparamos en honor Ujú. a esa persona Pero que a con lo mi mejor no papá está. no, con mi papá como que fue velado, como que sí, sí la mesa, sí nos acordamos, sí, pero como que no nombren porque si no va a llorar mi mamá, Ujú. ¿sabes? Y como que ahora con mi Sí. hermano fue hablar mucho de él. ¿Te acuerdas cuando Pingu hacía esto? Ja, ja, ahorita Pingu estaría esto. Ah, no, se estaría comiendo los cacahuates. Pero eso es mucho más sanador, Ujú. porque eso entonces te acostumbras a hablar de él y no sé Y qué va pasa, sanando, o es que va sea, sanando. claro, pero no es como ya no existen, pues sí, ya no existe físicamente, pero nos dejó 1000 recuerdos, Claro. y no, y lo recordamos con Y mucho amor. a pesar de que con tu papá no lo hicieron, no significa que no lo puedan retomar. No significa que no puedan a lo mejor empezar también a integrarlo en esta nueva Lo voy a dinámica intentar. y decir, bueno, o sea, sí mi hermano, pero Ujú, también a mi papá le hubiera gustado, pero también a mi papá ujú. esto, pero a mi papá. Y a lo mejor también es una forma de trabajarlo como en familia, estas dos pérdidas tan importantes y Ujú. tan significativas. Gaby, Me hiciste llorar, muchísimas. nunca lloro en los podcasts, y ahora lloré, Bueno, pero pues bueno, de eso se trata Mentadas de de Vida, eso ya se estamos trata, mentadas de acostumbrados. vida. Gaby, no, yo te agradezco muchísimo. Sé que es un Gracias. tema complejo, sé que es un tema muy personal. Valoro mucho que lo hables y valoro mucho que tu gente, tu comunidad lo pueda escuchar y pueda ver a una Gaby diferente, a esa Gaby humana, a esa Gaby que no nada más se ve espectacular y que tiene las mejores palabras y que Ujú, coachea y que ujú, liderea, sino esa Gaby que también es vulnerable, esa Gaby que también ha tenido sus pérdidas, sus batallas complicadas y que ha tenido que salir a flote y que algunas veces también le ha costado, tanto físicamente como emocionalmente, pero que al final ahí estás dando siempre tu mejor cara y tu mejor
esfuerzo para que otras personas sigan estando bien. Y te agradezco infinitamente este episodio, lo disfruté muchísimo y me parece que abres puerta para todas aquellas personas que tengan temas similares, que hayan pasado por situaciones así, en donde ellos no sean, volvemos a lo mismo, el protagonista de la Así historia, es. pero que al final haya afectado sus vidas significativamente. Entonces, pues, si no tienes nada más que decir. Solo que gracias y que estos espacios son súper importantes para abrir estas conversaciones y que la gente se sienta como con esta libertad de hablar de estos temas que se tienen que hablar para poder sanar. Y yo les mando desde aquí, desde mi corazón, un abrazo enorme a toda la gente, a todas las personas que están viviendo una situación similar, porque de verdad sé lo difícil que es, que no hay respuestas ni reacciones ni formas de operar ni de reaccionar perfectas. Claro, Solo háganlo desde el amor y eso es suficiente. claro, muy bonito. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse, dejar los comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y a todas aquellas personas que están como Gaby en este proceso y que han acompañado, siéntanse libres de poder expresar, de poder valorar lo que sienten y de poder de alguna manera expresarlo. Busquen ayuda porque no están solos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.